Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Mañana ya hay partido nuevamente contra el Girona, luego de que, bueno, se presenta un final de mes de febrero bastante interesante. Viene ya el mes de marzo y se pone completica la cosita. Se pone la vaina buena un poquito al respecto. Ya el siguiente partido será el próximo miércoles, semifinal de la Copa del Rey. Creo que el Madrid está obligado a estar en la final de la Copa del Rey por jugar contra la Real Sociedad, además de cerrar en el Bernabéu. Está obligado a estar en la final de la Copa del Rey, además un título no, si lo complementas con otro, pues básicamente va a tener ahí su cosa, ¿no? Y nada, chicos, ¿qué quieren que les diga? Ahorita está ganando el Atleti, que se convierte en líder aún con el Barça y el Real Madrid un partido menos. El Barça creo que juega contra Las Palmas. Y el Madrid va a ir hacia, o va a recibir al Girona, mejor dicho, mañana a las 10:15 de la mañana, hora de este lado del mundo, ¿no? Y bueno, chicos, si viene un mes bastante complicado, luego ya saltaríamos hasta el sábado, hasta el próximo sábado en 8 días exactamente para jugar contra el Betis, y lo que viene es candela pura en ese mes, porque después del Betis ya nos recibiríamos al Atleti 3 días después, y bueno, va a estar un calendario brutal para el Madrid. Vamos a tener que estar ahí a tope con el equipo, y aquí vamos a hacer la previa de ese partido contra el Girona, que es el día de mañana. Vamos a empezar con lo que siempre hacemos, la convocatoria, que la tengo por aquí disponible para todos ustedes, cracks, en la que, bueno, se ve Courtois, Lunin, Fran González, Álava, Lucas, que vuelve a la convocatoria. Está disponible. Además, creo que Valverde mañana va a descansar. Vamos a escuchar a Ancelotti en breve. Vallejo, Fran García, Rudiger, Mendy y Raúl Asensio. También vamos a escuchar algo de Asensio interesante. Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Endrick y Brahim. Por cierto, lo de este amigo Arda Güler y Endrick sigue siendo llamativo, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, Ancelotti sabrá más que nosotros de esto. Y cuando las cosas van bien, que creo que van relativamente bien, estás ahí encaminado a la Champions. Un camino duro, sí, pero que creo que el Madrid tiene muchas posibilidades de ganarla. La Liga no está ni mucho menos perdida. Y la Copa del Rey, bueno, estás a 3 partidos de ganarla. El Madrid tiene una opción importante de un triplete que sería absolutamente histórico, ¿no? No sé. Vamos a empezar a escuchar a Ancelotti, porque iba a decir una barbaridad. Vamos a empezar a escuchar a Ancelotti, en este caso, hablando a esta previa del partido contra el Girona, cracks. De este aspecto, la verdad es que no he hablado con él porque lo veo. Él no ha cambiado absolutamente su actitud da cuando ha llegado, da cuando jugaba en el Castilla, que ha vuelto al primer equipo. Su actitud ha sido siempre la misma, habla poco, es muy centrado en su trabajo. De lo que hablamos con él, obviamente, para intentar de mejorarlo, como hablamos diariamente a todos los jóvenes, para intentar de mejorar y que aprendan, y sobre todo a nivel técnico. Él tiene algunas debilidades que a poco va mejorando, pero lo que ha destacado más en este periodo es su actitud mental, es su concentración, que le ha permitido de sacar muy buenos partidos, también partidos contra rivales muy complicados. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía un poco sobre Carleto Ancelotti. Llama la atención que Ancelotti tenga la capacidad para básicamente entender esto, que está poniendo un audio, para entender que Raúl Asensio tiene algunas dificultades o algunas debilidades, pero llama mucho la atención que no se haya podido dar cuenta de algunas debilidades que también, por supuesto, tuvo Tchouaméni. Pero bueno, en fin, Ancelotti, no vengo a darle palos a Ancelotti, que creo que ha estado por lo menos encontrando un poquito de estabilidad al respecto. Y bien, porque Asensio, bueno, parece que está concentrado. Me gusta mucho la forma en la que la mayoría de la gente se expresa de Asensio. Un chico tranquilo, callado, dedicado a lo suyo. Yo creo que eso es de suma importancia. Por cierto, hoy se ha filtrado aparentemente que Asensio renovará su contrato a final de temporada para unas condiciones más justas para el futbolista. Maravilloso, creo que se lo está ganando. Aún queda mucho por demostrar, pero lo que llevamos creo que me da la sensación de que es un futbolista mucho más que válido, ¿no? Vamos a colocarle ahora esto de Ancelotti, porque como no podía esperar, o como no puede ser de otra, le han preguntado por los árbitros. Más o menos, usted decía que la Liga Española no se puede hablar de manipulación, de que estuviera adulterada. Con todo lo que está pasando, ¿mantiene esa opinión? Gracias. Yo mantengo mi opinión y quiero una competición lo más limpia posible. Más o menos. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía de Ancelotti, que quieren una competición lo más limpia posible, y es una realidad. A ver, aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es que básicamente el Madrid se ha enfrentado al estamento arbitral, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, ahora todos los clubes que se pusieron en contra. Por cierto, hace rato estaba jugando el Rayo Vallecano y le expulsaron a un futbolista ahí con una acción
de locos, o sea, absolutamente de locos. Y bueno, ahí está, para que siga saliendo Martín Presa, el presidente del Rayo, a decir que lo del Real Madrid era vergonzoso, ¿no? Vamos a colocarles ahora otra cosa a Ancelotti, en este caso, que también me pareció para mí sumamente importante y que tengo mucho tiempo comentándose los muchachos. Vamos a colocarlo por acá. 300. ¿Es imposible convencerle para que un día descanse en una situación así? No es imposible. Él ha jugado porque está muy bien. El día que tenga algunos problemas o que necesite un poco de descanso, él no tiene problema a quedarse en el banquillo. No es descartado que mañana descanse. No ha querido dar pista, pero la sensación es que mañana Fede Valverde va a descansar, muchachos, y me parece de suma importancia, se los voy a decir. Para mí es vital que básicamente Valverde pueda tener un descanso, y creo que mañana puede ser un día idóneo. Es cierto que el Girona no es tampoco una mantequilla, como se dice por aquí, pero es un rival que yo creo que le puede permitir al Real Madrid darse ciertos descansos. Lo decía hace muchísimo tiempo, amigos, lo de Rüdiger y lo de Valverde me preocupa. Cayó Rüdiger, y el hecho de que no haya caído Valverde es porque es una absoluta máquina, porque es un futbolista con una dedicación absoluta, pero precisamente eso le estaba llevando a una acumulación de minutos peligrosa. Y el hecho de que, bueno, ya vuelva Lucas, creo que mañana Lucas puede volver allí. Es importante para mí que Ancelotti entienda que si va a colocar a Lucas de lateral derecho, no coloque a Tchouaméni de central mañana con Rüdiger o con quien sea, porque termina desestabilizando el equipo de una manera impresionante. Entonces yo pienso que mañana Valverde debería descansar. Obviamente es mejor perderlo para mañana que perderlo para un mes, que sería probablemente lo mínimo por la que se pierde un futbolista. Y por lo menos Ancelotti parece que se dio cuenta que lo de Valverde estaba siendo ¿cómo se digo? Insostenible, que tarde o temprano iba a terminar teniendo una cantidad de problemas importantes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana con Ancelotti al respecto. Yo creo que va a jugar Lucas y espero que juegue Asensio para que el equipo no quede tan inestable en ese aspecto, porque creo que esos son los dos problemas más grandes que estaba teniendo el Madrid. No es casual que Asensio muestre un gran nivel en el central, Valverde muestre un gran nivel en el lateral derecho, y que haya cambiado tanto el equipo. También añadirle que los futbolistas, los de arriba, estaban defendiendo mejor. Yo creo que estructuralmente el equipo ha dado un salto de calidad absolutamente bestial. Cerramos con esto de Ancelotti, hablando un poquito de la previa de ese enfrentamiento de Champions entre los dos equipos de la capital de España. Si calientan un poco el partido y qué valoración hace todo esto. Gracias. Ya tengo dificultad a entender que es un tuit. Cuando tenemos más tiempo me lo puedes explicar tú. Entonces no miro estas cosas, de verdad. Bueno, bien por Ancelotti, tratando de restarle un poquito de peso, pero siempre para mí, en mi opinión, ha tratado, cada vez que ha tenido que hablar del Atlético de Madrid, todas estas provocaciones absolutamente ridículas. Cada vez que sucede esto, Ancelotti le resta peso, pero no solo le resta peso, muchachos, sino que coloca en su sitio a esta gente del Atlético de Madrid. Es decir, ustedes son prácticamente insignificantes. El hecho de que el Atleti esté todo crecidito porque en la liga siempre le están echando la mano para joder al Madrid, no o va a cambiar muchísimo el escenario a partir de la eliminatoria de la Champions League. Eso para que lo tengan en cuenta. De todos modos, bueno, Ancelotti ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo va y ya sabemos cómo es la cosa aquí en ese aspecto, ¿no? Así que bueno, mañana después del partido contra el Girona estaremos aquí para analizarlo, para hablarlo, para comentarlo. Y nada, lo de siempre, lo voy a dejar hasta aquí, esperando saber sus opiniones. Se calienta el calendario, vamos a tener que estar ahí al pie del cañón con los muchachos, a ver qué podemos sacar de estos meses de competición que nos queda. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.